Bueno, Olis, gracias por haberse conectado. Voy a hacer un pequeño resumen de un estudio bíblico que estuve teniendo que se llama El reposo de la fe. Entonces yo decidí hacer como un resumen de lo que entendí acerca de ese estudio, lo que caló mi corazón, digamos. Entonces también pensé en todo lo que ha estado pasando ahora último. Lo que más uno necesita es fe. Lo que más la gente está deseando es poder tener paz, poder tener tranquilidad, a pesar de las angustias, a pesar de la incertidumbre de qué vaya a pasar. Entonces, el reposo de la fe, bueno, es un estudio un poquito largo, pero entonces decidí como hacerlo por un par de partes. Entonces, esta es la primera parte. Estaba leyendo y el reposo de la fe dice que es un lugar de poder, paz e impacto. Entonces, yo lo que entendí, digamos, es de que no es solo un lugar de poder, paz e impacto solo para uno, sino para el resto de la gente. Porque al tener fe, uno tiene, digamos, poder en sí, digamos. Ya después voy a hablar de varias personas y hay una frase que decía que ellos no tenían poderes, sino que tenían fe. Y digamos, la fe, la Biblia dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también dice que con fe podemos llegar a mover montañas. Entonces, la fe se vuelve un poder, y no solo para uno, digamos, no solo Dios le da poder a uno, sino que te da el poder de tener fe en que Él también va a poder orar en otras personas. Entonces, al orar, uno puede tener la fe de que Dios va a hacer eso, Dios va a hacer lo otro. Y entonces eso se convierte en poder y esa oración se vuelve una vida. Y también al tener una vida se vuelve un poder también porque estás impactando a la gente con esa fe tuya. También dice que Él es un lugar de paz. Entonces cuando uno tiene fe, uno confía en que Dios va a tomar el control, uno confía en que Él va a calmar las aguas, en que Él lo va a llevar a como Él tiene que llevarlo. Entonces por eso también dice que es paz. Y impacto es lo que decía ahora, es que a través de la fe que tengamos nosotros, a través de creer, de tener la fe suficiente como para poder mover montes, impactamos a la gente y esa gente hace que el Espíritu Santo produce en esa gente que ellos quieran también acercarse a Dios y tener esa fe que los lleva a tener un poder y una paz. Entonces, la única forma de tener esto es tan simple como creer y confiar en Dios. Entonces, es tan fácil. Bueno, yo veía como uno necesita fe para poder confiar en Dios, digamos, para poder recibir a Cristo. Pero ya cuando uno recibe a Cristo, esa fe se va transformando en cosas, digamos, que uno va necesitando en su vida. Entonces, es el dejar a Dios que esa fe la vaya moldeando en uno. Entonces, también decía que la vida no es color de rosa, que habrán problemas en la vida, habrán tribulaciones, habrán aflicciones, habrán pandemias. Y en todas esas necesitamos fe, necesitamos paz. Y Dios es el que la va a dar. Pero la única forma en que Dios nos va a dar esa paz y nos va a sacar adelante es si lo buscamos a Él. La única forma en que Él va a estar ahí para nosotros es si lo buscamos. Entonces también para ese salía Primera de Pedro 5 del 7 al 9. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces,
Dios dice que nos va a sacar adelante, que a pesar de que Satanás ande detrás de uno como león rugiente, aunque él ande tratando de movernos, aunque todo se nos venga abajo, hay que estar firmes en la fe. Siempre, todos este año empezamos con mi familia en todas las mañanas a hacer un devocional, y mi hermano ahorita está leyendo Job y decía que él siempre confió en Dios, digamos, él siempre dijo, ok, tengo fe en ti y tú estás provocando esto por una razón. Llega un momento en que él se queja, pero al final él se da cuenta de que Dios es, por razones, lo permite. Y de hecho estamos llegando a esa parte de la historia, entonces dice que hay que resistir firmes en la fe a cualquier situación que venga ante nosotros. También dice que Él nos da paz que sobrepasa toda comprensión. Entonces, lo que yo decía, digamos, en el principio, que es el reposo de la fe, es un lugar de poder, paz e impacto, porque Dios también nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando lo recibimos a Él. Él nos da esa sensación de completa, simplemente paz, de que uno siente que uno está en buenas manos. Y entonces salía Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego y con acción de gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, eso decía, digamos, de que al tener fe, también Dios nos cuida, digamos, nos hace sentirnos de que, ok, Él va a estar en control, entonces no tengo por qué preocuparme. Y después decía que hay que apropiar sus promesas. Me dio risa porque yo tengo una Biblia, mis papás me regalaron para cuando cumplí 12 años me regalaron la Biblia que estoy usando ahora. Y es una Biblia de promesas. Y entonces yo decía, apropiar sus promesas. Y yo siempre, digamos, como que veo que pueden ser las promesas. Y es una Biblia de promesas. Toda la Biblia es de promesas, pero me da risa porque al final sale la sección de promesas. Entonces yo decía dirección, aliento, paz, fe, oración, eh, casi cualquier cosa que uno necesite en la vida, Dios tiene una promesa para eso. Trae un requisito para poder tener esa promesa, pero también hay que apropiarse de las promesas, hay que saber que si confiamos en Él, si nos damos a Él, Él nos va a dar la promesa. Y hay que dejar al Espíritu Santo hacer la realidad. Porque también, o sea, yo puedo creer en la promesa, yo puedo decir, ok, sí, creo en la promesa, pero tampoco, o sea, tengo que dejar al Espíritu Santo trabajar en mí y poder hacer que esa promesa sea vida en mí. Y en eso también llega lo de impacto. Uno al tomar esa promesa, la gente va a ver esa promesa en ti, va a ver esa promesa desenvolviéndose y va a crear impacto en el corazón de la otra persona. También decía que Dios nos ama intensamente. Entonces, Él permite Él permite toda cosa por amor, porque Él nos ama, porque Él nos, Él nos hizo. Y cuando en Génesis dice que Él nos hizo a su imagen, y al ser a su imagen, Él nos ama porque somos una parte de Él. Entonces también al ser sus hijos, al entregarnos a Él, Él nos ama muchísimo más porque entendemos que cada cosa que pase va a ser por su amor, porque Él lo permitió. Entonces salía Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, dice que Dios todo lo da por amor, porque si Él te ama, dio a su único Hijo para que muriera en la cruz, y aún así todo lo ha hecho por amor. O sea, aún así Él no va a escatimar en darte
lo que necesitas, en darte esa paz, en darte amor, en darte también situaciones para que tú puedas comprender de que necesitas de Cristo, comprender de que Dios te está buscando, de que Él está tratando de impactar tu vida. Entonces, también Dios permite la aflicción, eso es cierto. En este momento Dios está permitiendo aflicción, Dios está permitiendo muertes, Dios está permitiendo angustias, pero todo, digamos, Dios lo permite a veces normalmente con una consecuencia o como una prueba. Entonces, también hay que saber diferenciar esas dos. Pero Dios lo permite por amor y Él también tiene misericordia. Uno de mis versículos favoritos es 1 Corintios 10:13, que dice que Él no nos, parafraseando, dice que Él no nos va a dar una tentación que no sea humana y que aún así que la dé, va a dar la salida para poder superarla. Es lo mismo con cada aflicción, con cada problema que tengamos. Él nos va a dar, Él tiene misericordia de nosotros y nos tiene tanto amor que Él nos va a dar la salida para poder tener paz, para poder estar completamente tranquilos. Y ahí salía Lamentaciones 3 del 31 al 33. Porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de su misericordia, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Entonces ahí decía que no aflige voluntariamente, sino que son cosas de que uno tiene que pasarlas, porque también, o sea, puede que no sea una consecuencia, sino que puede ser que lo que esté pasando por tu vida sea porque Dios quiere que vuelvas tu mirada a Él, que vuelvas a su palabra, que vuelvas a, a repasar, no sé, a estar cerca de Él, a estar en ese calor que Él da. Entonces yo les decía ahora que iba a hablar sobre cierta gente. Entonces Moisés es una de las personas que salen en el estudio porque él tuvo que tener fe, porque él estaba en las montañas con Israel, con miles de personas atrás, sin dinero, sin agua, sin esposa, sin comida, sin solo Dios. Entonces él fue ante el faraón con fe, diciendo, ok, aquí a Dios, a lo que a Dios se le ocurra, y salió de Egipto con fe, y siguió en el desierto con fe, con lo que Dios se le ocurra. Entonces Moisés, aún sin nada, confió. Y eso les decía, digamos, de con Job, aún sin nada, siguen confiando en Dios. Porque, digamos, si ellos en esos momentos de que no había, si cuando decían que no había nada, no era nada, aquí decimos que no tenemos nada y todavía seguimos teniendo un poco. Yo me acuerdo cuando era chiquitita, pasábamos por algunos momentos de dificultad económica y eran momentos en que de verdad uno decía, ok, no hay nada, pero de ahí había una latita de atún, había agua, había un par de galletas y de repente alguien llegaba con una caja llena de toda la comida que necesitáramos antes de que quedáramos sin el nada. Entonces también es eso, uno siempre tiene que dar gracias por lo que tiene, porque uno lo tiene, porque uno sigue teniendo. Entonces Dios también, digamos, Dios llegó a Moisés cuando no tenía nada absolutamente y aún así él tenía fe. Y nosotros aún teniéndolo todo, a veces nos falta fe. Entonces Dios lo que quiere también, digamos, en estos momentos es que confiamos en Él, a pesar de que sintamos de que no tenemos nada, de que no tenemos a nadie, porque también, digamos, en el estudio decía, no tenía ni a su esposa, no tenía dinero, no tenía amigos, no tenía, y aún así confió en Dios. Y hay momentos en los que uno a veces se siente así, como uno se siente como que no tiene a nadie, como que no tiene, y a pesar de que uno viendo alrededor uno tiene mínimo una persona que te ama y mínimo, digamos, física, porque de tienes a Dios. Y sinceramente en Él es en el único que hay que tener, digamos, la confianza, en el único que hay que apoyarnos. Dice que Moisés, bueno, ahí dice la frase de que él no tenía poderes, sino que tenía fe. Y es lo mismo, digamos, que él al levantar, digamos, sus manos y abrir el mar rojo, no eran poderes, era que él confió, Dios le dijo, voy a abrir ese mar
Y Moisés confió en que iba a abrir el mar y lo abrió. Es lo mismo con la vida de uno. Uno puede llegar a un mar rojo, a una aflicción tan grande que uno diga, no, de aquí ya no salí. Y Dios te diga, confía en mí, yo voy a abrir ese mar rojo y te voy a hacer pasar. Entonces también nos habla de la queja en el estudio. Entonces dice, si nos quejamos, mostramos incredulidad. Nosotros como humanos normalmente nos quejamos por todo. Pues nos quejamos cuando tenemos mucho, cuando tenemos poco, cuando por lo que sea. Entonces, al quejarnos, mostramos que no estamos confiando en Dios, que no estamos poniendo toda nuestra fe en Él. Al quejarnos, sentimos como que no está siendo suficiente. Y Dios dice, ok, yo te creé. ¿De qué rayos estás hablando? Si yo te estoy dando todo lo que necesitas en este momento. Si en este momento necesitas pasar por aflicción, necesitas pasar, te voy a hacer pasar por ahí porque algo te quiero mostrar con eso. O también si estás pasando por un buen momento, por un momento de gozo y de... Entonces es porque por ahí tienes que pasar, porque Él te está mostrando algo con eso. Y también decía que nos olvidamos de las veces en que Dios nos ha ayudado, y eso es cierto, porque hay veces en que uno se enfoca tanto en sus problemas que se olvida de todo lo que Dios ha hecho por uno. Entonces el otro día hablaba con una amiga y me decía, en una película salía de que una gente tenía unos problemas y iban juntos, y cuando esa gente intentaba ayudar a la otra persona, se le olvidaban sus problemas. Y entonces yo decía, mira, sí, porque hay veces en que nos concentramos tanto en nosotros y no empezamos a hacer tantas historias en nuestra mente que se nos olvida que Dios nos ha ayudado, que se nos olvida que tenemos un propósito para estar aquí, que se nos olvida que tenemos que ser más, que tenemos que ser luz, que tenemos que ser impacto. Y también decía, digamos, reposar es necesario. El estudio se llama el reposo de la fe porque uno tiene que reposar en Dios. Uno tiene, o sea, hasta Dios reposó. Dios dice que Él hizo la creación en 7 días. 6 días lo hizo y el día 7 descansó. O sea, si Dios descansa, ¿por qué nosotros no necesitamos descansar? Entonces Dios nos dice, ok, reposa en mí, yo te estoy dando paz, yo te estoy dando también, o sea, reposar no es de que, ok, voy a quedarme ahí y lástima que Él haga lo que Él vea a ver qué hace con mi vida, sino también, digamos, no me acuerdo qué versículo fue que oí una vez o una frase que decía que la fe necesita acción. Entonces, reposar es poder tener la paz de que, ok, estoy bien, Dios me va a cuidar, Dios está ahí, digamos, ese descanso de estoy llegando a fin de mes y creo que no me va a alcanzar la plata, y creo que, digamos, eso yo no lo he tenido, pero he visto a mis papás a veces, cuando hace tiempo y cuando era chiquitilla, que a veces se les asustaba ese final de mes. Y ya ahora los veo y yo los veo reposar y los veo de que un día tenemos 1000 colones y un día ahí Dios va a proveer y provee, que eso es lo más lindo porque aprendieron a reposar en Dios. Y nosotros como familia también hemos aprendido, digamos, a reposar en lo que Él dice, en lo que Él, a poder estar tranquilos en que Él nos va a llevar de acuerdo a su plan. Entonces también, digamos, Dios todo nos lo da de acuerdo a cómo se lo pedimos. Entonces Dios nos dice en un versículo que pidamos y que Él nos dará. Entonces también es lo mismo con la fe, con el reposo de la fe. Si no le pedimos a Dios que Él nos dé el reposo, Él no nos lo va a dar. En esta salía Hebreos 4 del 1 al 10. Y dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no alcanzarlo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí no entrarán en mi reposo,
Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Entonces, aquí hay varias cosas que me impactaron de este versículo, porque dice que tenemos que aceptarlo, que también podemos rechazarlo al igual, pero que también, digamos, al principio del versículo dice que el reposo de la fe es una promesa. Entonces, también hay que agarrarse a sus promesas y no, digamos, no tan solo son aliento, dirección, sino que también es el reposo de la fe. El reposo en sí es una promesa que Dios está dando. Y también dice que hay gente que la ha oído sobre el reposo y lo ha rechazado, como hay gente que lo ha escuchado y ha entrado en él y ha descansado, y en Dios está toda su confianza. Y también dice que si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. O sea, también nosotros tenemos la potestad, digamos, la elección de poder aceptar tanto a Cristo en nuestro corazón, como sus promesas, como sus principios, como el reposo de la fe. Entonces eso es también algo que decía el estudio, que hay que aceptar ese reposo, hay que volver ese reposo que sea de uno mismo. Entonces también hablaba de las pruebas. Las pruebas nos llevan a su reposo. ¿Por qué? Porque la prueba nos hace encontrarnos en un momento de desesperación, nos hace encontrarnos en un momento de qué está pasando, de necesito confiar en alguien, necesito que alguien me diga todo va a estar bien, de que alguien me diga que voy a salir adelante. Ahora, hay cosas que Dios no quitará, digamos, porque las pruebas, hay pruebas de las que uno tal vez no saldrá porque Dios permitió que sí fuera, porque tal vez no necesitas pasar por esa prueba varias veces para poder aprender a depender solo de Él. También hay veces en que puedes orar, puedes tener toda la fe del mundo, pero Dios dice, ok, si esto no va a pasar, no pasa, y porque así lo permitió y Él tiene una razón. Pero también hay que aprender a tener ese reposo de la fe de que, ok, si Él no está permitiendo esto es por una razón, y yo voy a confiar en que Él no lo va a hacer por una razón, y por ahora no estoy segura de la razón, pero voy a confiar en que Él tendrá esa razón y me la hará saber con el tiempo. Después dice que Pablo es otra persona, que él aprendió a depender solo de Dios. Entonces él sale en Filipenses 3, del 7 al 10. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a su muerte. Entonces acá él dice que él, digamos, él perseguía a los cristianos, él era una persona de bastante poder, o sea, él podía casi tener cualquier cosa que él quisiera. Y en este momento él dice, la verdad es que ya no lo quiero, porque no necesito nada más que a Cristo. Y Dios quiere que lleguemos a ese reposo, a ese momento de no necesito nada más que a Cristo. No es necesario, digamos, tener una casa, no es necesario tener comida, no es necesario sino confiar solo en Dios. O sea, es necesario para que vivamos, sí, pero también tenemos que confiar en que Dios lo dará. A mí me encanta, digamos, esta historia de, no, bueno, es una historia, bueno, es una historia real de
Ay, se me olvidó justo ahora el nombre. Bueno, de este señor que hizo unos orfanatos. Entonces, él oró porque le pudiera tener el lugar para poder tener a los niños. Y él oró después. Cuando llegó a la inauguración, él dijo, ok, nos falta algo, nos faltan niños, y no oramos por niños. Entonces él oró tan fervientemente por los niños que Dios le trajo los niños sin necesidad de ir a buscar por todas partes. Y después él decía, llegaba un día en que le decían, es que se nos está acabando la leche, ¿qué hacemos? ¿Le pedimos a alguien? No, oremos. Y los momentos llegaban con cajas de leche de que, es que el Señor puso en nuestro corazón que las trajéramos. Es lo mismo, digamos, confiar tanto en Dios, de que Él nos va a dar lo que necesitamos, de que aún así haciendo obras, porque necesitamos, digamos, porque hay que vivir, confiar en que Él también nos va a proveer cuando sintamos que no tenemos nada, cuando sintamos que ya no tenemos nada. Entonces también dice que todo lo da por basura, porque también hay un versículo que dice que, parafraseando, que si uno gana todo el mundo y no tiene a Cristo, entonces ¿para qué lo ganó? Entonces, ¿para qué, digamos, él iba a ganar todo el mundo, él iba a hacer que todo el mundo se postrara ante él, sin de nada iba a servir, si no iba a tener a Cristo ahí detrás apoyándolo? Y aún así, digamos, él dice, ok, no necesito nada de eso, porque de aquí no me voy a llevar nada. Entonces también yo el otro día leía en una de las tareas que estaba haciendo, y decía que Fanny Crosby, que es una poeta y también hacía himnos, en uno de sus himnos ella comparaba un himno con el de otros poetas, y el de ella decía que ella prefería hacer cosas eternas más que tener cosas en la tierra. Entonces, eran, también es lo que dice Pablo, o sea, prefiero hacer cosas que pueda mantener en el cielo, que sean eternas, que me den las joyas en el cielo, a tener todo el mundo aquí. Y dice que también que él prefería ser como Cristo. O sea, Cristo vino aquí y él vino tan humildemente como para nacer en un establo y como para morir en una cruz. Y él no, digamos, Dios lo permitió así para que viéramos que aún siendo el Salvador del mundo no necesitó nada, porque todo Dios se lo dio y a su manera, porque también nosotros podemos tener una manera de, ok, tal vez necesito esto y esto, y Dios dice, ok, no, necesitas esto y esto. Entonces también es tener fe en que si lo que Dios nos provea es lo que necesitamos en este momento, es lo que necesitamos ahora. Entonces, hay cosas que también Dios no nos quitará, digamos, podemos pedirle. Mis papás normalmente nos ponen un ejemplo con el hecho de, digamos, tener cáncer. Entonces él dice, ok, puedes tener cáncer con Dios o sin Dios. Entonces puedes tener cáncer y confiar que es su voluntad, y puedes salir del cáncer como puedes no salir del cáncer, pero seguir confiando en Dios, seguir confiando en que es su voluntad, y seguir estando en ese reposo de la fe de que, ok, Dios lo permitió. Como puedes también tener el cáncer sin confiar en Dios y decir, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? Y entonces ese reposo nunca tuviste. Solo pensaste, ¿por qué a mí? ¿Por qué esto me pasó? Y entonces eso es lo que Dios quiere llevarnos a entender, de que todo lo que pase, Él lo va a permitir, y que podamos estar plenamente convencidos en que Él nos va a tener tranquilos. Entonces también Pablo decía que Él se perfecciona, que Dios se perfecciona en el poder de la debilidad. Entonces en ese salía 2 Corintios 12 del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase
exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, y en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces él dice que Dios le dio, si no me equivoco, era lo que Pablo tenía era ceguera, si no me equivoco. Y entonces dice que eso, él le pidió a Dios que se lo quitara, que le dijera: ok, no, ya no lo quiero, quiero poder estar bien. Y él le decía: ok, si yo te doy la vista, tal vez no me vas a enaltecer a mí tanto como lo haces ahora. Y el que necesita tener el poder soy yo, no tú. Entonces, también dice, este es uno también de mis versículos favoritos, y me ha dicho: bástate de mi gracia. Por gracia, que él entre a su reposo, que él se mantenga, que él sepa que lo único que necesita es la paz de Dios, que lo único que necesita es confiar en Dios. Y aunque él dice, aunque pase por afrenta, necesidad, persecución, angustia, aún así voy a entrar en el reposo de la fe, voy a ser fuerte, voy a mantenerme en su palabra, voy a mantenerme confiando en él. Entonces, eso es como, bueno, la primera parte del estudio que recibí del reposo de la fe, que a grandes rasgos es gozarse, es mantener la paz, es mantener la confianza en Dios a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de aflicciones, a pesar de pandemias, a pesar de estar encerrados durante meses, a pesar de seguir confiando en Dios, seguir manteniéndose firmes en Él, seguir manteniéndose en esa gracia, en esa paz que Dios va a dar, porque va a decir: ok, si tú confías en mí, yo te voy a sacar adelante. Entonces, ese fue mi resumen. Y entonces quería hacer una pequeña oración para poder terminar. Entonces, Dios, te doy muchísimas gracias por darnos una oportunidad más de estar vivos, una oportunidad más de poder tener un medio de comunicación para poder mostrarte a ti, para poder decirle a otros lo grande que eres, lo grande que has sido. Y te pido para que tú nos puedas dar ese reposo de la paz en estos tiempos. Te pido para que tú nos puedas mantener en ti, para que tú nos puedas mostrar que a través de esto tú lo que quieres es guiarnos hacia tu palabra, que volvamos nuestro rostro hacia ti. Y también te pido para que los que no conocen a Cristo puedan conocerlo, puedan entrar en ese reposo de la fe, en esa paz que tú les vas a dar, que ellos puedan entender que solo a través de ti van a poder pasar por este momento de angustias, por este momento de aflicciones, por este momento de incertidumbre, que tú eres el único que les va a dar paz para poder seguir adelante, para poder sentirse firmes, para poder sentirse alegres aún a pesar de todo lo que pase, para saber que en ti pueden estar confiados, para saber que en ti pueden seguir adelante, para saber que en ti, que tú eres el único que los va a mantener firmes, el único que los va a seguir apoyando, el único que siempre va a estar ahí para todos, el único que a pesar de todo va a lograr mantener esa paz, ese amor inexplicable que tú nos das. Y te pido para que tú puedas cuidar a cada una de las personas en este momento, para que tú también puedas escuchar nuestras oraciones, para que tú para que puedas darle paz también a toda la gente que ha pasado por momentos de angustia por causa de la pandemia, para que tú también puedas frenarla si es tu voluntad
y también para que nos puedas dar la paz de saber que si no lo haces es tu voluntad igualmente. Y te doy muchas gracias por haberme dado esta oportunidad de haber estado aquí y haber podido dar este pequeño mensaje, y te pido para que tú puedas seguir manteniendo nuestros corazones calientes y nuestros corazones dispuestos a hacer cualquier cosa por ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchísimas gracias por haber visto, y estoy pensando en hacerlo, poder terminar el estudio. Esta fue la primera página, entonces creo que si no me equivoco lo voy a estar haciendo también el próximo viernes, entonces si se quieren conectar el próximo viernes también. Y muchísimas gracias por haberlo visto y espero que haya sido de bastante bendición. Entonces nos vemos.